La quinta iglesia a la que se dirige el Alfa y Omega es la iglesia de Sardis. Acompáñenme por favor al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3, en el versículo 1. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3, nuestra lectura comienza a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí. Estamos ya, pues, hermanos, en la quinta de las 7 iglesias a las que el Señor, en su soberano decreto, escogió dirigir estas cartas o estos mensajes por medio del apóstol. Y ahora nos encontramos, pues, en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis estaba, pues, situada evidentemente en una ciudad que se llamaba Sardis. Esta ciudad era la ciudad con más tradición histórica de las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. De estas 7 iglesias del área de Anatolia, era la iglesia que tenía, pues, más tradición e historia, y una historia podemos decir que universal para su tiempo conocida. Sardis era la capital del antiguo reino de Lidia, cuyo último rey pasó a la historia como el rey más rico de su época, cuya riqueza se dice que rivalizaba con la famosa leyenda del rey Midas, quien era a su vez su vecino. ¿Han escuchado esa famosa leyenda del rey Midas? Aquel supuesto rey que tuvo esa maldición de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Hablando de su riqueza, este rey Midas, de hecho, fue un personaje real, aunque, bueno, fue el personaje que inspiró esta leyenda a causa de su riqueza. Este rey Midas era vecino de la ciudad de Sardis, que era la capital del reino de Lidia. Sardis, pues, era una ciudad tan llena de tradición y de historia que un notable visitante de esta ciudad, aun cuando ya había caído, dijo lo siguiente: son pocos los individuos que no pueden trazar en el mapa de su memoria algunos momentos de emoción abrumadora y alguna escena que, una vez recorrida, se ha convertido en su propio pintor
y ha dejado un momento que el tiempo no pudo borrar. Puedo simpatizar fácilmente con los sentimientos de quien lloró al pie de las pirámides, pero los míos no fueron menos poderosos. Aquella noche en que me senté bajo el cielo de Asia para contemplar las ruinas de Sardis, desde las orillas del Pactolus de arena dorada. A mi lado estaban los acantilados de la Acrópolis que, siglos antes, el resistente Medo escaló mientras conducía a los conquistadores persas, cuyas tiendas habían cubierto el mismo lugar en el que yo estaba reclinado. Ante mí estaban los vestigios de lo que había sido el palacio del magnífico Creso. Dentro de sus muros se congregaron una vez los más sabios de la humanidad, tales de Mileto, Cleóbulus y Solón. Fue aquí donde el mismo monarca humillado lloró a los pies del muchacho persa que le arrancó su reino. A lo lejos estaban los gigantescos túmulos de los monarcas lidios, Candaules, Alyatis y Giges, y alrededor de ellos se extendían las mismas llanuras que alguna vez fueron pisoteadas por las innumerables huestes de Jerjes cuando se apresuraron a encontrar un sepulcro en Maratón. Y hermanos, no tenemos el tiempo para hacer una referencia histórica a cada uno de los acontecimientos que ha enunciado este poeta, porque cada uno de ellos expresan un poco del esplendor y de la fama que tuvo Sardis en su tiempo. Ese río de arena dorada se conocía como, o se hizo tan famoso porque se decía que era un río de oro a causa de lo dorado de su arena, y ciertamente se encontró oro en ese lugar. Pero dejando de lado todo el aspecto histórico de la ciudad, fue allí, en medio de todo ese esplendor antiguo, donde nuestro Señor quiso plantar una de sus iglesias, la iglesia de Sardis. La iglesia, pues, de Sardis recibe ahora este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y la salutación aquí, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1, acompáñenme, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y aquí viene la salutación, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya vimos, hermanos, que los 7 espíritus de Dios simbolizan al Espíritu Santo en la plenitud de sus operaciones en el mundo y en la iglesia. Eso lo vimos cuando el apóstol nos está describiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y noten que enseguida también el Señor dice que el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Vimos también ya que las 7 estrellas simbolizan a los 7 pastores de las iglesias. Ya explicamos el símbolo, así que hermanos, yo espero que ustedes lo recuerden. Pero como ya hemos visto, la salutación pues tiene mucho que ver con la situación de la iglesia y la manera en la que el Señor va a advertirles lo que viene. Que el Señor esté diciéndonos: el que tiene el Espíritu Santo en la plenitud de sus operaciones en el mundo, y el que tiene en su mano a todos los pastores de la iglesia, dice esto. De tal manera, hermanos, que entonces aquí el Señor ya nos está anunciando más o menos
por dónde va su mensaje. Algo sorprendentemente peculiar de esta iglesia, hermanos, es que esta iglesia de Sardis es la primera iglesia a la que no se le da ni un solo mensaje de alabanza, sino que el Señor, como ustedes notaron, pasa directamente a la reprensión. Vimos que en el caso de la iglesia de Éfeso, el Señor da un mensaje de alabanza. Vimos también que en la iglesia de Pérgamo se da un mensaje de alabanza. En la iglesia de Esmirna todo es alabanza. Y en la iglesia de Tiatira también hay algo que alabarse. Pero Sardis es la primera de las dos iglesias a las que no se les da ni un solo mensaje de alabanza, sino que todo el mensaje que es proferido es de reprensión. Vayamos entonces al mensaje de reprensión que es dado a esta iglesia y a su vez, como sabemos, a todas las iglesias a todo lo largo de la era neotestamentaria. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Alfa y Omega ya nos dejó claro que en su omnisciencia Él discierne la mente y el corazón de todos, no solo de sus hijos, sino de todo el mundo, y cuánto más de su iglesia. Que Él puede ver lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente y en las intenciones, a pesar de las manifestaciones externas. Y en este caso, su omnisciencia está a punto de sacar a la luz una realidad que la iglesia de Sardis había tenido oculta tal vez por un buen periodo de tiempo. Y esto es que el Señor les dice: yo sé, tal vez tú lo has logrado ocultar muy bien, pero dice el Señor: yo sé que tú tienes nombre de que vives, pero la verdad es que estás muerto. Hermanos, este es un mensaje asombroso. Este es un mensaje que nos pone a temblar. Pues el Señor conoce todas las cosas. El Señor no solo conoce su iglesia, sino conoce cada individuo en particular. Y nosotros podemos mostrar una cara y podemos parecer que estamos vivos, que estamos avivados, que tenemos al Señor. Pero miren el Señor cómo en su omnisciencia, a su tiempo, saca a luz estas cosas y le dice a esta iglesia que tienes nombre de que vives y estás muerto. Al Señor nadie le puede engañar. Y aunque el hombre logre engañarse a sí mismo, el que tiene ojos como llama de fuego sabe exactamente su condición. Porque el hombre puede engañar a otros y aún puede llegar a engañarse a sí mismo. Oh sí, podemos engañarnos a nosotros mismos respecto a nuestra condición espiritual, pensando que estamos vivos, pero solo el Señor, que escudriña y conoce mejor nuestros corazones y nuestras intenciones mejor que nosotros mismos, Él sabe la verdad. A Él no se le puede engañar. Noten, hermanos, la estructura y las palabras que el Señor usa para desenmascarar a esta iglesia, y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre. ¿Se fijan? No dice que parece que estás vivo pero estás muerto. No, dice que tienes nombre. Que tuvieran nombre de estar vivo significa, hermanos, que tenía fama de ser diligente. La iglesia de Sardis tenía fama de ser una iglesia diligente, santa
y trabajadora. Recuerdan ustedes que la palabra nombre en la Escritura no se refiere sola o únicamente a la sucesión de sílabas que forman la manera que llamamos a alguien, José, Pedro, Juan, quien sea. No, sino nombre en la Escritura, hermanos, como saben, representa a la persona, ¿se acuerdan? Y también la palabra nombre implica fama o reputación, porque es como cuando se dice, se ha forjado un gran nombre. ¿Qué es eso? Se ha hecho de fama, se ha hecho de reputación. Es reconocido en el ámbito que sea, porque ha sobresalido por estas cosas. De tal manera entonces que cuando el Señor les dice, tienes nombre de que estás vivo, es decir, dice el Señor, tú has alcanzado una fama o una reputación que parece que eres una iglesia diligente. Cuando todos te observan, parece que están mirando una iglesia santa y trabajadora, pero dice el Señor, yo conozco la realidad. La iglesia de Sardis tenía una reputación delante del mundo evangélico de su tiempo, hermanos. El resto de las iglesias les veían de una manera, y esta manera de verles era vivos, como si estuvieran en un avivamiento, válgame la expresión. Pues noten, tienes nombre de que estás vivo, tienes nombre de que hay vitalidad en ti, de que hay energía en ti, tienes fama de que eres diligente y que parece que estás en medio de un avivamiento. Que delante de la opinión pública pareces que demuestras como que eres una iglesia ejemplar, trabajadora, eres una iglesia influyente. Pero en realidad, dice el Señor, la verdad es muy distinta y yo la conozco, dice el Señor. Tal vez tú has logrado mantener la opinión de todas las personas sobre ti, pero yo conozco la realidad, dice el Señor. ¿Cuántas iglesias de nuestro tiempo, hermanos, son famosas por sus ministerios? ¿No es así? ¿Cuántas iglesias de nuestro tiempo son famosas porque su ministerio es un ministerio que luce, que es un ministerio famoso, un ministerio reputado, que llama la atención y todo mundo voltea y mira y dice, oh no, o sea, mira ese ministerio de esos pastores y predicadores, no hombre, la vida en esa iglesia debe ser es la mitad del cielo. Se crea una fama, se crea una reputación. ¿Cuántas iglesias en nuestro tiempo son famosas por su alcance? Porque a través de su ministerio alcanzan a muchas partes del mundo y llegan a muchos lugares, tienen medios de difusión grandes, tienen hasta programas de radio o tienen hasta su propia radio, tienen programas de televisión, alcanzan a llegar a muchos lugares, son famosos en casi todo el mundo. No hay persona o iglesia en el mundo que no haya oído hablar de estos personajes. ¿Cuántas iglesias en nuestro tiempo, pues, han logrado fama y reputación por sus resultados numéricos? Porque son iglesias grandes y alcanzan su fama y su reputación porque son lo que se conoce como mega iglesias, al punto de despreciar o menospreciar a aquellas que no tienen un tamaño al menos equivalente o fraccionario de ellos. Muchas iglesias pues
de nuestro tiempo llegan a ser famosas y con gran reputación por su influencia en el medio evangélico. Pero cuando observas la vida de sus congregantes, cuando miras a la conducta de sus congregantes, observas que predomina la vanidad, predomina la mundanalidad o el conocimiento intelectual sin fruto de piedad. Ese ministerio de la iglesia a la que van podrá ser muy famoso. El alcance de esa iglesia y de ese ministerio podrá ser inmenso. Sus resultados numéricos podrán ser incalculables. Pero cuando te acercas a conversar con algunos de sus congregantes, observas que predomina la vanidad, que predomina la mundanalidad, o en todo caso, el mero conocimiento intelectual sin fruto de piedad. Parece ser que en los casos en los que las iglesias se vuelven grandes y famosas, la gran cantidad de congregantes favorece el ambiente social y relajado entre ellos. Y respecto a la fe y la piedad, a veces se suele encontrar poco. Pareciera que la gran cantidad de congregantes ayuda a pasar desapercibidos a todos los que no han experimentado una conversión genuina. Parece que la gran cantidad de congregantes obstaculiza grandemente la labor pastoral con la vida espiritual de cada creyente en particular. Y como hemos dicho en otras oportunidades, en estas congregaciones los pastores llegan incluso al punto de atreverse a decir: no esperen que yo pueda saber si ustedes son salvos o no. Y algunos han dicho: ¿yo cómo voy a saber si ustedes son salvos? Miren cuántos son. Y hasta han dicho: ¿cómo esperan que yo me sepa el nombre de todos ustedes? No, si ni me sé su nombre de todos ustedes, ¿cómo van a esperar que yo pueda ayudarles a saber si son verdaderamente salvos o no? Y aunque aquí, hermanos, pues se está señalando a esta clase de iglesias, Sardis pues estaba manifestando una conducta muy semejante. Por fuera, todos la veían como una iglesia viva, avivada, pero la realidad, dice el Señor, es que estaba muerta. La realidad es que no era así. Tal vez habría sido la iglesia más numerosa de todas las 7 iglesias. Y todos habrían visto y habrían dicho: oh, mira la iglesia de Sardis, no, mis respetos, mira hasta dónde alcanza su ministerio, mira todo lo que influye y colabora y apoya a otras iglesias, no, mira. Pero la realidad era otra. Ahora, aunque aquí es a la iglesia, como cuerpo, al que se le está señalando este error, hermanos, no es posible tampoco deslindar al ministro de esta lamentable situación. Sí, el Señor, de entrada, recuerdan ustedes, está escribiendo o manda esta carta ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Pero el mensaje es
para toda la iglesia o es sobre toda la iglesia, es acerca de toda la iglesia. Pues no solemos entender que el Señor a las demás iglesias les dice, escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, yo conozco tus obras, no interpretamos que está diciendo las obras del pastor, no, sino de toda la iglesia. Y en ese sentido es igual, el Señor está diciendo, yo conozco tus obras, las de toda la iglesia, y que quien tiene nombre de que está vivo y está muerto es toda la iglesia en general, como grupo. Pero, hermanos, como les decía, no es posible deslindar al ministro o al pastor de esta lamentable situación. No es posible decir el ministro ha hecho todo lo que ha estado en su poder y en lo que legítimamente el Señor le ha permitido hacer en su autoridad en la iglesia, y a pesar de todo la iglesia sigue igual de malvada y desobediente. Bueno, hermanos, muy probablemente el ministro no habrá llevado a cabo todas las cosas que el Señor ha marcado en cuanto al consejo y la disciplina para corregir el pecado. El ministro pues tenía responsabilidad. Pero, ¿qué haría al ministro en parte responsable de tal situación en la iglesia? Bueno, podríamos inferir que dos cosas, por lo menos. En primer lugar, que tal vez habría un temor de señalar el error, o podría haber también un protagonismo ministerial que condujo a que la iglesia continuara en esa situación y no se corrigiera el error. Es decir, el ministro era responsable de esta situación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no corregía el error. ¿Por qué no corregiría el ministro el error? ¿Por qué no disciplinaría el error? Hermanos, muy probablemente porque tenía temor. El ministro no está libre de pecado, hermanos. Y además de las tentaciones comunes a todos los creyentes, el ministro también tiene tentaciones adicionales propias de su labor. Una de ellas bien puede ser el temor de señalar el error, ya sea desde el púlpito o de manera personal, pues teme. ¿Y a qué teme? Bueno, principalmente o básicamente teme a que las personas se ofendan. Porque un ministro no señala el error desde el púlpito, no habla del pecado desde el púlpito, ni de manera personal. Bueno, lo más común es temor. Bueno, estamos hablando de un ministro que esperamos es un creyente salvo, puesto que si es una persona que, como ya vimos el domingo pasado, bien no podía haber sido salvo, o no conoce al Señor y la Escritura, pues entonces ¿de qué va a hablar, verdad? ¿De qué va a exhortar? ¿De qué va a enseñar? ¿Cómo va a señalar el pecado si él mismo no lo comprende? Pero si digamos que lo comprende, ¿por qué no lo señala? Bueno, principalmente por temor. Temor a que las personas se ofendan. Y que cuando estas personas se ofendan, entonces a causa de esa ofensa le estimen menos. Que cuando estas personas se ofendan, el ministro pierda la amistad con ellos. Que cuando estas personas se ofendan, estas personas sean hostiles con él. Que cuando estas personas se ofendan, estas personas se vayan de la iglesia. Y esto, hermanos, podrá ser algo que para la mayoría podrá sonar como incomprensible. ¿Por qué un ministro del Señor estaría en esa situación? Hermanos, esto es algo muy común.
Es algo muy común. Y sobre todo en el evangelicalismo de nuestro tiempo, que ha empujado, que ha sembrado y ha tatuado, como hemos dicho en otras ocasiones, la idea de cómo supuestamente la iglesia tiene que crecer. Y ha establecido supuestas metas y supuestos resultados que según se deben esperar. Y que ha señalado, ha criticado y ha tachado a todo ministerio que no cumple con sus expectativas. ¿Me explico? Y ese evangelicalismo nos ha dicho, no, es que tu iglesia debe de ser más o menos de tal tamaño para que uno pueda ser llamada iglesia. ¿Sí o no? De allá de los lugares donde el Señor nos sacó se decía eso, no es que debe haber mínimo tantos miembros para que pueda ser llamada iglesia. Ahí ya empezamos mal. Luego dice, tiene que crecer tanto en tanta proporción. ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues tanto. ¿Y cuántos hay? Tantos. No, pues eso no va a funcionar. No está funcionando. Ya sea que Dios no te llamó o no tienes ministerio. ¿Me explico? Y el mundo evangelical ha establecido parámetros antibíblicos a ese respecto y ha empujado a todo el evangelicalismo de nuestro tiempo a creerlo. E incluso muchos de ustedes aún lo creían o no, yo espero que ya no lo crean, pero lo creían, espero yo, al punto en el que aún el creyente individual ahí en su asiento se siente como extraño porque está en una iglesia chiquita. El hecho de que usted se sienta extraño por esa situación significa que le tatuaron bien esas ideas en su mente. Se le quedaron bien grabadotas y no se le pueden olvidar. Tanto que influye en su mente, su estado de ánimo y su conciencia. Y esto no es diferente, hermanos, con el predicador. Pues el predicador entonces es tentado a temer que al señalar el pecado la gente se vaya de la iglesia. Y hermanos, ¿señalar el pecado hace que la gente se vaya de la iglesia? Oh, sí, en muchas ocasiones ocurre. Nosotros lo hemos visto, ustedes mismos son testigos de esto. Hay familias y personas que han venido durante un par o tres o algunas cuantas ocasiones, se señala un pecado específico y no vuelven. Ahora, hermanos, esto significa que el predicador debe entonces dejar de señalar el error y el pecado. En ninguna manera, pues esa es su labor. La labor, hermanos, del predicador, del pastor, es predicar la verdad, independientemente si esta le ofenda a usted o no. Independientemente si al serle expuesta la verdad usted se siente ofendido y entonces dice, no, pues ahí no hay amor y mejor se vaya de la iglesia. Es mejor para el predicador poder dar cuentas delante de Dios de un grupo de 5 o 10 personas que dar cuentas por un grupo de 500,000 o 5,000 que no tienen ni idea de si son salvos o no y que viven, hermanos, como alguien decía, como el diablo. El pastor pues es tentado a que las personas se vayan de la iglesia, pues esto no solo afectaría su imagen de diligente y cuidadoso, sino que en algunos casos también disminuirá su ingreso económico. Y esto también, hermanos, tienta al ministro para que entonces suavice las cosas para que las personas no se vayan. Y hermanos, esto es una realidad que acontece en muchas congregaciones en nuestros días. Esto es una realidad.
Pero noten pues que casi todos estos temores, hermanos, son carnales, son más carnales que piadosos. Pero que al fin afectan, hermanos, la vida espiritual de la iglesia, impidiendo el avance de la iglesia en la fe y en la piedad. ¿Se dan cuenta entonces cómo una tentación del ministro puede ocasionar en la iglesia, hermanos, un estorbo para que la iglesia avance y crezca? Por eso ustedes deben orar mucho por su ministro. Dice el ministro puritano Matthew Poole: aquellos que entienden que estas iglesias son un típico y que las epístolas enviadas a ellas son proféticas para la totalidad de todas las iglesias de Cristo que serán hasta el fin del mundo, dicen que la iglesia de Sardis tipifica a las iglesias reformadas después del año 1560, que debieron desechar al anticristo, pero continúan en un estado más imperfecto, contentándose con una renuncia pobre del anticristo, pero sin levantar una reforma perfecta. Cuando los puritanos leían este pasaje que estamos leyendo nosotros, hermanos, ellos interpretaban y decían, ya que el mensaje a cada iglesia es un mensaje dado a todas las iglesias, ellos decían, para nosotros las iglesias de Sardis, decían, para nuestro tiempo la iglesia de Sardis son como todas esas iglesias que sí han salido del catolicismo, que han abandonado, bueno, cuando dice el anticristo se refiere al catolicismo romano, dice, han dejado el catolicismo romano, sí, pero que no han querido avanzar totalmente a lo que él llama una reforma perfecta. Y bueno, en nuestro tiempo, hermanos, eso nosotros podríamos ahora designar como las iglesias de Sardis o como la iglesia de Sardis, todo este movimiento del neocalvinismo, hermanos, que ha salido, sí, de una doctrina de error, pero que no ha llegado a una reforma completa en su iglesia. Y esto, hermanos, es en gran manera responsabilidad del pastor. Esto es en gran medida responsabilidad del pastor. La manera en la que el pastor se determine a obedecer la verdad y llevar a los demás hermanos a la obediencia también de la verdad. Así que el pastor tiene gran responsabilidad, hermanos, en este aspecto. La segunda razón por la que el pastor tiene responsabilidad, o la segunda cosa o forma en la que probablemente el pastor haya influido en ese deterioro espiritual de la iglesia, es probablemente también por un protagonismo ministerial. Llamamos aquí protagonismo ministerial a ese deseo de sobresalir por su gran retórica y erudición por encima de la edificación de la iglesia. Esto es ese tipo de pastor que lo que quiere más bien es presumir su conocimiento, quiere presumir su homilética y su retórica, su erudición sobre todas las áreas de la doctrina, sin interesarse sinceramente en si esto edifica a la iglesia o no. Pastor que lo único que hace es enseñar con erudición y gran retórica, pero todos los hermanos se quedaron en la misma. ¿Me explico? ¿Y por qué mencionamos que esto pudo haber ocurrido al pastor de Sardis? Porque, hermanos, noten que el Señor le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué es lo que se valora
hoy en día de los ministerios, hermanos, que se valora hoy en día de los pastores famosos del internet, ¿no es acaso su retórica? ¿No es acaso su erudición? Y, hermanos, es probable que el pastor de esta iglesia hubiera estado experimentando esa búsqueda o deseo de protagonismo ministerial. Muy probablemente sus sermones se habían vuelto formalistas, tratando con gran asiduidad cuestiones doctrinales sin aplicación práctica para la vida de los creyentes. Sus sermones se habían vuelto, como les decía, formalistas y tratando siempre cuestiones doctrinales tal vez muy profundas o tan grandemente profundas que nadie le entendió. ¿Me explico? Tal vez los sermones estaban llenos de un conocimiento yermo en la mente de los oyentes, con términos sofisticados y argumentación académica compleja, que llevaba a los de Sardis a apreciar más bien la retórica elegante de su ministro y la erudición de sus argumentos, pero su corazón estaba vacío de Cristo. ¿Esto puede ser posible? Oh sí, hermanos, y esto se está volviendo común en nuestro tiempo. Sermones llenos de conocimiento yermo, con términos sofisticados, con argumentación académica compleja, punto tras punto, palabra tras palabra sofisticada, difícil. ¿Y qué es lo que eso hace, hermanos? Que la congregación empiece entonces a aprender a valorar esas cosas y a agarrarse de esas cosas, a aprender a ser igual. Apreciaba esa congregación la elegante retórica de su ministro y seguramente si iba otro ministro a predicar la escritura, estaban durmiéndose todos. Les parecía, no, nomás no sabe ni explicar nada. ¿Sí me explico? Les parecía algo insuficiente en cuanto al conocimiento en la mente, hermanos. Pero su corazón estaba vacío de Cristo. Tal vez ellos en consecuencia se sentían la iglesia más erudita. Tal vez ellos en consecuencia se sentían la iglesia más trabajadora, la iglesia más correcta, o diríamos, se sentían la iglesia más reformada o la única reformada en todo su país. ¿Me están siguiendo? Porque esto, hermanos, se está volviendo común en nuestro tiempo. Tal vez ustedes no habrían podido sostener un debate con ellos, con los miembros aún de esta iglesia, pues la erudición de su lenguaje sofisticado hacía difícil una conversación edificante con ellos. Pero en medio de todos estos tecnicismos, Cristo estaba totalmente ausente de sus vidas. Oh sí, como en nuestro tiempo, ustedes se pueden encontrar en las redes sociales personas que se dicen cristianos reformados, que les van a citar de memoria todos los catecismos habidos y por haber. Y le van a decir a usted, a ver, tú has leído el catecismo de Heidelberg, y has leído el catecismo de este y de lo otro. A ver, dime qué dice en el artículo fulano, en el párrafo mangano. Y ustedes, no, pues no sé. Ahí está, entonces tú no eres reformado. Yo soy el único reformado aquí, porque yo me sé todo eso del derecho y al revés. ¿Sí me explico? Y esa, hermanos, es la conducta y la actitud de ese reformismo de nuestro tiempo. Es una realidad y está sucediendo. Y para ellos son los reformados, ellos son los que brillan,
Para ellos están vivos. Pero cuando ustedes le dicen, a ver, espérame, yo no me sé el catecismo, pero ¿qué hay de tu vida personal? ¿Qué hay de tu obediencia al Señor, de tu piedad? ¿Obedeces al Señor? ¿Amas al Señor? Solo es un conocimiento en tu mente y ni te acuerdas de la iglesia, porque muchos de ellos ni siquiera van a una iglesia. Porque se llenaron de conocimiento tal en la cabeza, hermanos, que no hay iglesia que satisfaga sus expectativas. El ministro, pues, aquí también está llevando gran parte de la responsabilidad de la muerte de la iglesia con esta conducta y esta clase de enseñanzas yermas. Pero por otra parte, hermanos, notemos también que la palabra que resume toda la conducta de la iglesia de Sardis, esto es, que tiene nombre de que vivía pero estaba muerta, es la palabra hipocresía. La palabra que resume su estado, tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto, es la palabra hipocresía. La palabra hipocresía, ustedes saben que se refería, de hecho viene de Hipócrates, que se refería a los actores. Esos actores de las épocas medievales que andaban de población en población haciendo una especie de obras teatrales o de circo, y que pues la gente les daba el dinero por haberlos divertido. Esos eran los actores. Pero la hipocresía, hermanos, se convirtió en el cristianismo en una de las palabras más altisonantes en el cristianismo. Pues la hipocresía, hermanos, de entrada, es el antagonista de la verdad. No vamos a detenernos a exponer sobre la hipocresía, hermanos, pero considerando tres cosas fundamentales sobre la hipocresía, es que en primer lugar la hipocresía es totalmente opuesta al cristianismo, porque la hipocresía es antagonista de la verdad de todo, la verdad interna, la verdad que produce la honestidad, la verdad que produce el hablar con verdad, la verdad misma. Y si ustedes se recordarán cuando vimos los atributos de Dios y vimos, hermanos, que la verdad de Dios es algo fundamental de su esencia, que la verdad es inmensamente mayor que nosotros mismos. La verdad es superior a nosotros. La verdad supera en valor nuestra misma existencia. Es más importante la verdad que nuestra misma existencia. Y la hipocresía es el enemigo de la verdad. El mentiroso es el actor, o la hipocresía es el mentiroso actor de la verdadera piedad. La hipocresía es un mentiroso actor de la verdadera piedad. Está actuando como si tuviera verdadera piedad, mas esto no es así. De la misma manera, la hipocresía
Es el demonio disfrazado de ángel de luz. La hipocresía es el demonio disfrazado de ángel de luz, de donde entonces encontramos su origen, hermanos, que no está en Dios ni en el hombre, sino en el diablo. La hipocresía es entonces del diablo, porque es una conducta satánica. Satanás, recordarán ustedes, se disfraza de ángel de luz. ¿Qué está haciendo Satanás? Siendo hipócrita, disfrazándose de algo que no es. La hipocresía, pues, es el Judas traicionando todo lo que es bueno y lo que es santo. Piensen, hermanos, en estas cosas. La hipocresía es ese Judas que está traicionando todo lo que es bueno, pervirtiéndolo y haciendo una copia barata, pirata, decimos en nuestro país, de lo que es bueno y de lo que es verdadero. Veamos cómo pues la hipocresía es una condición que, aunque temporalmente pueda ser ocultada, a los ojos de los hombres nunca podrá ser ocultada ante los ojos de Dios, quien a su tiempo sacará a la luz la realidad de la condición de la iglesia o del hombre, quien sea, si no se arrepiente. Una característica importante de la hipocresía es que es temporal, tiene caducidad, tiene un tiempo de vida y morirá. Al final esa máscara caerá. Dios lo conoce todo y Él nada puede ser oculto delante de sus ojos, y Él a su tiempo sacará a la luz toda realidad de la condición del hombre y de la iglesia, si no se arrepiente. Amigo, tú puedes engañarme a mí fácilmente y teniendo una apariencia externa. Puedes engañarme ocultándome información, dándome una versión sesgada de las cosas y mintiendo, haciéndome pensar o creer que eres alguien distinto a quien eres en realidad. Pero ¿sabes algo? No es de mí de quien te debes cuidar. No es conmigo con quien debes quedar bien. No soy yo a quien tú tendrás que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Y aquel a quien tendrás que dar cuenta lo sabe todo. Y si no te arrepientes, Él te exhibirá a su tiempo. No yo, el Señor, como lo acaba de hacer con esta iglesia. Miren, hermanos, qué cosa tan vergonzosa. El Señor ha exhibido a esta iglesia delante de toda la cristiandad a todo lo largo de la historia. Si una iglesia no queremos ser, todas las iglesias cristianas, es la iglesia de Sardis. Si un nombre no va a tener una iglesia, es iglesia fulana de Sardis. Y esta iglesia, por su hipocresía, hermanos, es
se convirtió entonces en el ícono de la falsedad, de la hipocresía, de estar mostrando una cosa que no existía en la realidad. Y por último, quiero decir, hermanos, que la palabra muerte aquí, cuando el Señor dice que tienes nombre, que vives y estás muerto, la palabra muerte aquí es evidentemente una muerte espiritual, pues el avivamiento que ellos pretendían estar experimentando era una farsa, porque en realidad estaban muertos espiritualmente. Cuando hablamos de la muerte espiritual, en ese sentido, hablamos de la falta de salvación. Hablamos de la falta de vida espiritual, la cual es eterna. Las admirables metas que parecían estar alcanzando estos en Sardis probablemente solo eran para su propia exaltación. Pues en el exterior se les veía como una iglesia trabajadora, pero en el interior había otra realidad. ¿Y cómo era que se les veía como una iglesia trabajadora? Porque se veía que hacían obras, que hacían proyectos, que alcanzaban cosas. ¿Sí me explico? O sea, no es que ellos presumían y decían y todos se la creían. No. Seguramente se observaba algo de ella. Tenía fama, tenía nombre de que estaba viva. Pero probablemente todos estos trabajos que hacían, los hacían para su propia exaltación. Las grandes obras, entre comillas, que parecían estar realizando, eran huecas, banales, con motivaciones humanas. Eran tal vez hechas para ser vistos de los hombres. Esas grandes obras seguramente eran mezcladas con orgullo. Esas grandes obras estaban llevadas a cabo en el protagonismo del orgullo, del yo y de las ambiciones personales. Por eso nuestro Señor les dice al final del versículo 2, miren, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que sí hacían obras. ¿Se dan cuenta? Como les decía hace un momento, no era que ellos decían hacer y todos se las creían. No, ellos hacían obras. Ellos tenían proyectos, llevaban a cabo cosas, pero lo que movía estas obras, hermanos, no era de entrada un corazón creyente que hace todo por fe para gloria de Dios, o en fe para gloria de Dios. Porque noten que dice el texto, porque no he hallado tus obras, ¿qué dice? ¿Correctas? No he hallado buenos resultados en tu labor. Evangelizas y nadie viene. ¿Dice así? No, hermanos, muy probablemente las obras que ellos estaban haciendo estaban teniendo un cierto resultado. Pero el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas. Lo que nos enseña, hermanos, que probablemente en el exterior todo parecía estar muy bien. Todo lo que se hacía parecía ir caminando muy bien, pero el corazón con el que se hacía, las intenciones con las que se hacía, la fe con las que se hacía, los propósitos
en el fondo del corazón por los que se hacían la gran diferencia. ¿Me explico? Y esto, hermanos, debe llevarnos a nosotros a meditar sobre nuestra propia vida como iglesia y como creyentes en lo individual. La ocasión anterior veíamos en la exhortación a la iglesia de Tiatira que esta iglesia, sus obras postreras eran mayores que las primeras y tratábamos de hacer una aplicación a nuestra vida preguntándonos, ¿son mis obras actuales? Es decir, el trabajo que yo estoy haciendo para el Señor es mejor que el que hacía cuando yo creo que el Señor me salvó, o es igual, o ya ni siquiera hago nada. Y yo espero que ninguno de ustedes caiga a la conclusión, pues es que no estoy haciendo nada por el Señor. Porque eso sería vergonzoso, hermanos, delante del Señor. Imagínense en la eternidad, ¿qué vamos a decir? Señor, no tuve tiempo de servirte. ¿Le vamos a decir eso? ¿Se atreverían a decirle eso al Señor? ¿No tuve tiempo de hacer algo por ti, para tu gloria, para tu beneficio? Pero ahora, si lo hiciéramos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras intenciones, con el corazón con el que lo hacemos. Debemos buscar primero la gloria del Señor. Debemos buscar la gloria del Señor primeramente. En un corazón sincero, en fe, hacer todas estas cosas, porque lo que no proviene de fe, dice el apóstol, es pecado. No sea, hermanos, que hayamos hecho cosas, que hayamos hecho esfuerzos o sacrificios, y el Señor nos diga, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y que resulte como cuando estábamos allá en los lugares de donde el Señor nos sacó y no conocíamos al Señor y nosotros ofrendábamos, ¿no es así? Y colaborábamos y dábamos y bastante dinero. ¿Y esto es una obra aceptable? ¿Dios recibió todo eso con agrado? De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Porque primero lo que no se hace en fe, para gloria del Señor, no es aceptable. Nuestras motivaciones, si somos sinceros y recordamos, eran muchas otras. Porque hasta pasábamos papaloteando el billete de 1,000 pesos ahí hacia adelante para que todos lo vieran. Mírenme lo que voy a dar para el Señor. ¿Esa es una obra perfecta? Es una obra, ¿no es así? Ese dinero se usa y produce, con ese se compró una lámpara, con ese se hizo tal cosa. Ahí está, es tangible. Pero ¿están bien acabadas? La palabra perfecto es una, vamos a ver después, se traduce como acabadas. ¿Son perfectas? ¿Bien hechas? ¿Con motivaciones santas? ¿Bíblicas? Si esto no es así, hermanos, entonces no es aceptable delante de Dios. El Señor nos conceda que ahondemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia sobre todas estas cosas. Oremos al Señor.